Órgano sexual femenino en lagartijas. Introducción. Existe el consenso de que a partir de las lagartijas evolucionaron las serpientes, que están estrechamente emparentadas con los iguanios y anguimorfos, y de que estos grupos son de reciente origen, por lo que comparten muchos caracteres morfológicos, fisiológicos, etológicos y ecológicos, entre otros. Sin embargo, en algunos aspectos de anatomía relacionada con la reproducción sexual falta mucho por conocer de ambos grupos. En lo que respecta a la reproducción y limitándose a la morfología del aparato urogenital, se ha pasado por alto la estructura fina de las hembras en lagartijas, como lo es el hemiclítoris o pseudoclítoris, el cual solo se conocía en las hembras del género Varanus, como órgano eréctil, a semejanza del hemipene del sexo opuesto, mientras que Kirin sintetiza el breve conocimiento de la anatomía del aparato reproductor en los reptiles, haciendo énfasis en los individuos machos de las tortugas y solo destaca el clítoris en las tortugas hembra, soslayando a las hembras de los otros 5 grupos contemporáneos de los reptiles, lagartijas, anfisbenios, serpientes, cocodrilos y tuátaras, y no se diga el de los anfibios, de los cuales aún se desconoce esa parte anatómica, por lo que también está en espera el estudio anatómico funcional de sus respectivos sistemas urogenitales. No obstante, en las serpientes apenas se están visualizando los elementos morfológicos que conforman el aparato reproductor de este grupo de reptiles. Se cree que son homólogos a los hemipenes. Sin embargo, son estructuras disímiles en cuanto a morfología y función. El hemipene estimula y penetra para depositar el semen del macho, mientras que los hemiclítoris o pseudoclítoris son el receptáculo de líquido seminal con posibles funciones de estimulación. En la evolución de los organismos, la reproducción, sostenimiento de la especie, mediante procesos asexuales o sexuales, ha tenido relevancia en seres uni- y pluricelulares, y como resultado de este proceso, la adquisición de estructuras reproductoras anexas ha sido una constante. En el caso de los vertebrados ni siquiera son la excepción. Solo en algunas especies de serpientes se han observado los hemiclítoris o pseudoclítoris, estructura afín a la reproducción, presente en hembras de este grupo. Las serpientes, como miembro del grupo de los reptiles, se sabe que se originaron a partir de algún tipo lagartiforme como los iguanios y anguimorfos, excepto por el género Varanus, anguimorfo. En el resto de ambos grupos no se habían observado dichas estructuras sexuales pareadas, pero en este estudio sí se han observado en miembros del grupo de los esincoideos, un santúcido y un E5, el cual es un grupo lejanamente emparentado del agrupamiento constituido por serpientes e iguanios y anguimorfos. Aunque los saurios y serpientes tienen un éxito evolutivo enorme, en la actualidad, más de 7.000 variedades son conocidas, pero el conocimiento morfológico de las estructuras sexuales secundarias, externas de las hembras, ha tenido nula atención. En serpientes, fortuitamente se observó este órgano sexual anexo al aparato reproductor, pero en las hembras, conocido como hemiclítoris o pseudoclítoris, en otro grupo de reptiles, como son las lagartijas, la duda subsistía, por lo que se plantea la pregunta: ¿habrá alguna estructura anexa a la cloaca de las lagartijas que sea utilizada durante la reproducción, como en serpientes? Considerando la interrogante, en estos organismos los hemiclítoris o pseudoclítoris, que por posición se han relacionado con procesos reproductivos, posiblemente también estén especializados en parte a los mecanismos de la estimulación de ambos sexos y, asociados probablemente a las glándulas cloacales y a su vez, a la defensa de la misma serpiente, ya que expele una sustancia fuertemente pestilente. Mientras que, en las lagartijas, aunque es idéntico en su posición, en la cavidad cloacal, estructuralmente difieren de las serpientes, ya que, al parecer, no tiene función de glándula excretora, pero probablemente tenga otras 2 funciones fundamentales en la evolución del exitoso grupo de los saurios, como reservorio seminal y órgano estimulante de la actividad sexual entre ambos sexos. En toda descripción anatómica de los reptiles, incluyendo tuátaras, aunque estas unen sus cloacas, pero en cocodrilos y tortugas presentan órgano copulador o pene, se hace referencia a los órganos reproductores que presentan los ejemplares machos, los hemipenes o pseudopenes, que son órganos copuladores pareados, pero penetrando únicamente uno de estos. Pero en las hembras, en raras excepciones como el caso del género Varanus, se han pasado por alto los órganos sexuales secundarios, externos. Posiblemente, debido al poco interés en estructuras poco llamativas, falta de observación y desconocimiento, o según el contexto social de la anterior predominancia del criterio unilateral del género masculino en la ciencia y en particular en la herpetología, ya que también la contraparte sexual participa activamente en la actividad sexual, como parte de la reproducción y sostenimiento de la especie.
Otra función que posiblemente tengan los semiclítoris o pseudoclítoris sea como reservorio de líquido seminal de los machos, por lo que es probable que regulen la función de fecundación hasta que haya condiciones más favorables. Definición. Como órgano de dimorfismo sexual, las lagartijas hembras poseen un par de órganos llamados semiclítoris o pseudoclítoris que son estructuras plegadas, pareadas, planas, en forma de visera como el lepidófima sp en la parte anterolateral de la cavidad cloacal. Fig. Un lado izquierdo, o de botón barra diagonal papila como en Plestiodon sp en la parte posterolateral de la misma. Fig. Un lado derecho, situadas en el interior de la cloaca, cuando está retraída. Sin embargo, se ha sugerido que son órganos homólogos a los semipenes. Estudios posteriores permitirán comprobar esta última hipótesis. Aquí se sugiere que son diferentes. Función. Se cree que participa durante la relación sexual de las lagartijas durante la cópula, como estructura morfológica estimulante y reservorio de líquido seminal de machos, con la posible función de regular la fecundación y nacimiento de la progenie en épocas favorables. Fisiología, desconocida. Origen. Mismo origen mesodérmico que el sistema urogenital. Presentación. Hasta el momento, se han observado en un santúcido, Lepidófima sp, y en un S5, Plestiodon sp. Fig. 1, respectivamente. Recomendaciones. Falta conocer aspectos más profundos sobre la reproducción de los reptiles y no se diga de los anfibios, que apenas se sabe de los modos de reproducción, ovíparos o vivíparos, y tipos de reproducción sexual, con sus variantes, bisexual mediante dos sexos, o partenogenética mediante sí mismo. Por otra parte, se desconocen los atributos sexuales externos, en referencia a su morfología. Asimismo, de la mayoría de las especies de reptiles, se tiene solo una idea general de su vida sexual, en cuanto a morfología, fisiología, etología y coloración en la etapa reproductiva, se refiere, pues se ha profundizado en los aspectos externos que intervienen en la reproducción e historias de vida, relegando los aspectos relativos a la morfología sexual externa del organismo, cortejo, apareamiento o cópula. Es evidente que los caracteres primarios en la reproducción de reptiles están suficientemente conocidos, mientras que algunos órganos externos que juegan un papel preponderante, como es el caso de los semiclítoris o pseudoclítoris recientemente observados de manera circunstancial, estaban aparentemente ocultos, pero con manipulación adecuada, posiblemente podrían servir como criterio de dimorfismo sexual entre los reptiles, como los propuestos previamente. Se propone obligatoriamente, por lo menos en vertebrados, se enuncie la descripción del género alternativo, al ser descrita una especie, al menos en las especies con sexos diferenciados, tanto al organismo hembra como al macho. De hecho, en taxonomía existe el término halotipo que se refiere al sexo alternativo complementario que se designa cuando se describe una especie nueva. Independientemente de la propuesta anterior, queda pendiente la siguiente cuestión. ¿Por qué en los estudios anatómicos nada más se describe, en detalle, los órganos sexuales secundarios de los individuos que tienen características de machos y se relegan los mismos de los individuos hembras? Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.